Muy buenos días. El maestro Feliciano Wong Ortiz tiene una trayectoria profesional que abarca más de 30 años como médico cirujano, con especialidades de oftalmología, maestro en gestión y administración en salud pública, experto en nutrigenómica y epigénica, nunca he escuchado esto, maestro, epigenética y medicina regenerativa. Ha laborado en su clínica Santo Tomás permanentemente y como profesor universitario en la UJAT y Universidad Olmeca. Sus atributos ético-políticos fundamentales en el ejercicio de su profesión y como servidor público se han basado en una ética en el bien común, en el respeto, la justicia y la responsabilidad. Por más de 30 años practica la filantropía basada en el amor a la humanidad a través del Instituto de Oftalmología Fundación Tomasa Ortiz Valdés y el Centro Cultural Olmeca Difusión y Rescate ACE. Su aportación al proceso de transformación es coadyuvado en mente, cuerpo y espíritu, hasta el logro de la transformación del país y el activismo en la revolución de las ideas. Demos la más cordial de las bienvenidas al maestro Feliciano Wong Ortiz. Gracias, buenas tardes. Ya se despertaron, ¿verdad? Estábamos durmiendo por el calor. Pues ahora sí que tengo el gusto de estar aquí, pero antes quiero dar gracias por muchos detalles. Aquí, como ven, este mosaico que está ahí, una reproducción artística del mismo mosaico que tenemos, que fue descubierto 25 años después de que fue desenterrado de la venta. Hay que acordarnos de que hay otras cabezas que se fue encontrado entre zapotes, y este mosaico fue precisamente cuando hicieron la pista de aterrizaje. Se encontraron eran 3 mosaicos, fue destruido uno, quedaron 2 y estaban enterrados 7 metros, pero ese tipo de mosaico, los mosaicos estaban sobre un basamento de 20 metros, o sea que teóricamente cuando estaban en función la gente no lo veía, caminaba pero no veía esos mosaicos. Pero antes de podernos hablar de los mosaicos, les voy a contar un cuento y vamos a proceder a contar ese cuento. Dicen los más antiguos entre los sabios, aquellos cuyas palabras se mezclan con aroma a leña y a tierra mojada, que hubo un tiempo en que los dioses no estaban tan lejos del mundo, no eran sombras en los cielos, sino presencias vivas que caminaban por la selva, entre veredas ocultas y raíces que hablaban a quien supiera escuchar. Los ríos entonces no eran simples corrientes de agua, sino lenguas vivas que murmuraban a las piedras en idiomas que hoy duermen. Las ceibas, altas y majestuosas, tocaban el cielo, acariciando el rostro del sol, y el rocío de la mañana era un espejo donde los espíritus divinos se asomaban para contemplar la creación, maravillados de su propia obra. Aquel tiempo, antes de que la memoria tuviera nombre, existió un amor tan hondo y brillante que su eco aún vibra en los corazones más puros. No hay canto de ave ni rumor de viento que no lo recuerde, aunque sea en fragmentos, como un sueño que se resiste a quedar en el olvido. En esos días el mundo era joven y el hombre solo era una criatura recién nacida de la milpa sagrada, el dios del maíz, señor de los tiempos y de los siglos. Lo había formado
con la masa de los granos que brotaban de su frente, y lo moldeó con ternura, con quien amasa tortillas para alimentar a sus hijos. Así como el maíz nuevo, el hombre era tierno, libre, dulce y sin malicia. No conocía la codicia ni el rencor, pues aún era parte de la tierra. Jugaba con los animales, se entendía con los árboles, hablaba con las aves, escuchaba los consejos del cerro y sus sueños volaban en las alas del colibrí. Su inocencia era una flor abierta al sol y su alma un cántaro esperando ser llamado. Entre los dioses que andaban sobre la tierra, uno destacaba por su misterio y su poder antiguo. No venía del maíz ni de los secretos del cielo, sino de la selva profunda, donde la luz de la vida se oculta entre las sombras verdes. Le llamaban el Señor de la medianoche, guardián de los reinos ocultos y también el verdadero, pues de su linaje nacería una estirpe nueva, fuerte como la piedra, poderosa como el río y sabia como el dragón. Su cuerpo ágil, silencioso e implacable, pero su alma era paciente y contemplativa, capaz de ver más allá del tiempo. En su pecho convivían la ferocidad y la ternura, y su mirada, profunda como un cenote sin fondo, atravesaba la carne y el pensamiento. Él era el jaguar. Amaba el mundo de los hombres como un secreto callado y abnegado. No descendía a imponer su poder ni exigir ofrendas, sino que bajaba por el sendero de una montaña que tocaba el cielo, solo para contemplar aquello que ni siquiera los dioses podían crear, el aroma fresco de las hojas al amanecer, el reflejo del sol temblando sobre la superficie del agua y el canto matinal de una ave solitaria. Una mañana del cielo pálido y bruma entre los helechos, el jaguar descendió hasta un arroyo donde el agua corría clara, serpenteando entre piedras cubiertas de musgo y brillaba como si llevara diminutos fragmentos de luna. Junto a aquella orilla se recostó, cerrando los ojos no para dormir, sino para sentir, dejando que el mundo lo atravesara sin resistencia, mientras el frescor del agua le acariciaba los pies y el aire le traía el perfume de las flores silvestres. Entonces un murmullo lo hizo volver a abrirlos. No fue el canto de una ave ni el crujir de las ramas, era una voz humana, alta y clara, dulce, pero no frágil. Tenía la firmeza de una raíz en la tierra y la claridad del agua que no esconde su curso. Entonces el jaguar entreabrió los ojos. Aquella joven descendía por la vereda con un cántaro de barro apoyado en la cadera y un vestido sencillo de algodón que se ceñía su cuerpo con la brisa. Sus pasos eran firmes y ligeros, hasta parecía que la tierra la dejaba andar sin resistencia. Al llegar al río, se arrodilló junto a las piedras y comenzó a lavar ropa con movimientos gráciles, casi ceremoniales. Luego, con la naturalidad de quien pertenece al mundo, quiso lavar también su cuerpo, dejando a un lado sus vestidos para que el agua le acariciara con delicadeza. Su piel tenía color de barro recién moldeado y sus ojos, profundos como la obsidiana, con reflejos de jade, contenían una luz que no era del mundo ni del cielo, sino destello del corazón puro. En su mirada ardían fuegos desconocidos, determinación y ternura, una fuerza que ni los dioses habían previsto. No era una simple hija de la tierra, era algo más. El jaguar la observó desde la sombra de los árboles
y algo en su pecho rugió, no como una bestia, sino como hombre. No era deseo, sino el reconocimiento de un alma que podía mirarlo sin temor, sin rendirse y sin adorarlo. Entonces descendió lentamente hacia el arroyo, pero cuando sus patas tocaron el agua, la joven se volvió. Sus miradas se encontraron, él con la intensidad de los cielos nocturnos, ella con la calma de quien mira la belleza, pero elige la verdad. No retrocedió, no gritó, solo lo observó, como si en una mirada ya lo conociera. ¿Quién eres?, preguntó su voz. Soy el que viene de lo alto y de lo profundo, respondió él, el que caza sombras y cuida el equilibrio, pero ante ti solo soy un corazón rendido. Ella ladeó la cabeza y alzó el mentón, como quien examina una respuesta que no esperaba. Sus ojos no se apartaron de los suyos. Y si eres un Dios, ¿qué buscas entre los hombres? Aquello que ni los dioses pueden crear y que yo he hallado en ti, dijo él. Una mirada que no me tema, una mente que me rete y una voz que me hable como una igual. Ella sonrió, no por coquetería, sino porque comprendió la necesidad de aquel corazón. Entonces, tal vez estás en el lugar correcto, dijo, pero no esperes que me incline, porque no me doblego ni siquiera ante lo que no comprendo. El jaguar se acercó, se sentó frente a ella y hablaron, desde las cosas pequeñas hasta los ciclos del mundo, del dolor de los dioses y del destino de los hombres. Él le habló de la luna, el ojo que vigila los sueños, y del deseo secreto de los dioses de vivir como los mortales. Ella le habló de la tierra, de las estaciones y de la soledad de los que piensan demasiado. Después, en un lecho de hojas, con el aroma de la hierba envolviéndolos, el canto lejano de los pájaros y el fluir constante del río, se entregaron uno al otro, no solo como cuerpos, sino como fuerzas iguales que se encuentran. Fue un acto sin palabras, sin promesas, pero llenos de verdad. Ahí unieron sus vidas y sellaron los destinos. Pero en lo alto, los dioses orgullosos no ignoraban lo que ocurría. Algunos observaban con curiosidad, otros con desdén y unos pocos con un rencor, pues sabían que cuando un dios se inclina ante el amor, el equilibrio se tambalea, porque el amor verdadero es una fuerza que ni los cielos pueden contener. El jaguar había cruzado un umbral que no todos estaban dispuestos a perdonar. Pasaron lunas y estaciones, y el jaguar volvía a ella una y otra vez, incapaz de permanecer lejos por mucho tiempo. Cada visita era una celebración silenciosa. Traía consigo mameyes abiertos como corazones palpitantes, guayabas de pulpa rosada, tunas dulces que ofrecía con la delicadeza de quien entrega un tesoro. Compartían la comida sentados sobre una piedra en la que el dios plasmó su rostro, bajo la sombra de un amate que parecía protegerlos del mundo. Una mañana, mientras saboreaban una papaya madura, ella lo miró con una mezcla de ternura y duda. ¿Por qué me elegiste? Él, tocando con su mano su mejilla, la contempló largamente antes de responder. Porque tú tienes lo que no hay en el cielo, dijo al fin. Cuando tienes sed, bebes, y si tienes hambre, sabes gozar del sabor. Los dioses no necesitamos nada, y por eso nos falta todo. Entonces, ¿los dioses envidian a los hombres? Pero ninguno se había quedado hasta ahora, admitió él. El jaguar se quedó entre la gente de su mujer, como si fueran los suyos. Caminó por los campos, les enseñó a tallar las piedras con precisión, a leer el movimiento de las estrellas
y a invocar la lluvia con cantos que hacían vibrar el aire. El pueblo la amó a ella por traer el fuego del conocimiento sin pedir tributo, y a él lo adoraron como un Dios viviente, aunque él nunca exigió templos ni sacrificios. Mientras el equilibrio comenzaba a inclinarse, algo en el vientre de la doncella crecía. El pueblo la miraba con asombro y reverencia, seguros de que en su interior se gestaban fuerzas opuestas. Nadie lo sabía, pero los nombres de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca ya se hallaban en el telar del destino. El mundo empezó a cambiar, no con estruendos, sino con una armonía nueva, como si la tierra respirara distinta. Las lluvias llegaban con puntualidad, el maíz brotaba más alto, más dorado, y los campos florecían con una abundancia que los ancianos no recordaban. Las aves cantaban al amanecer con melodías nuevas, y las bestias, en lugar de acechar, se dejaban ver a lo lejos como guardianes silenciosos. El pueblo, sin saber por qué, caminaba con más ligereza y sus manos mantenían la fuerza. Las disputas se resolvían con palabras y los niños reían mejor, reían más fuerte. Algo en el aire los hablaba de un tiempo mejor. Todos lo sentían. Algo sagrado se gestaba, no solo en el vientre de la mujer, sino en el corazón del mundo. Ella, por su parte, caminaba entre los suyos con serenidad. El jaguar la observaba tiernamente con una mezcla de orgullo y temor. Sabía lo que venía, era el inicio de algo que escapaba incluso de su comprensión. En las noches, cuando ella dormía, él alzaba la vista al firmamento, buscando alguna advertencia, alguna promesa, pero el cielo solo le daba silencio. Pero aún en el silencio había belleza, porque por un instante, un breve instante en la escala de los dioses, todo parecía en equilibrio, como si el mundo respirara en paz. El parto llegó en una noche de tormenta, el cielo se abrió con cuchillos de luz, el trueno fue sentencia, la tierra tembló bajo los pies y los árboles se inclinaron. Bajo un techo de palmas, la doncella gritó. Su cuerpo en ese instante se convirtió en un umbral entre mundos. Y cuando sus hijos nacieron, uno con los ojos del alba, el otro con la mirada del crepúsculo, sus llantos no fueron señal de dolor, sino de poder y destino. Ella los sostuvo apenas un instante, los miró como si ya supiera lo que serían, los bendijo con sus besos, les dio un buen presagio con sus lágrimas y luego, con una última exhalación, cerró los ojos. Su rostro, aún encendido por la luz del alumbramiento, quedó sereno. El jaguar tomó entre sus brazos y rugió furioso como una bestia, tan doliente como un ser que por primera vez conocía el abismo de la pérdida. Su lamento quebró los montes, hizo callar a las aves y suspendió el curso de los ríos y la lluvia por un instante, porque en ese rugido estaba la verdad que los dioses siempre han temido, que el amor mortal exige una pérdida eterna. El jaguar regresó a la selva solo, callado. El mismo paso que antes lo llevaba a los cielos, ahora lo llevaba sin rumbo, escuchando en el viento el eco que una vez lo llamó por su nombre. Dicen que al mirar las estrellas busca su rostro, que cuando canta el censontle, él recuerda la voz de la doncella, y que cuando ruge en lo profundo del monte es porque su corazón aún late con el deseo de regresar a ese instante en que el amor fue posible. Desde aquel día la selva nunca volvió a ser la misma. En cada raíz que se hunde en la tierra, en cada hoja que cae sin ruido, vive el recuerdo de un amor que desafió los cielos. Los gemelos crecieron y con ellos el mundo cambió. Uno trajo el viento que limpia y la palabra que guía.
Quetzalcóatl. El otro, el espejo que revela y la sombra que enseña. Juntos forjaron el destino de los hombres y su dualidad sostiene hasta hoy el último sol. Pero antes de ellos hubo una mujer que amó sin miedo y un Dios que eligió quedarse. Y eso, más que cualquier templo o mito, fue el verdadero inicio de la humanidad, como la conocemos, no como criaturas de barro, sino como seres capaces de recordar, de llorar, de amar más allá de lo permitido. Porque el amor, cuando es verdadero, no busca eternidad, acepta la pérdida, abraza el dolor y aún así florece. Esa es la herencia del jaguar y la doncella. No una historia de victoria, sino de transformación, de cómo el dolor puede dar forma a la sabiduría, de cómo el vientre virginal puede ser un puente entre lo divino y lo humano. Así nació el hombre jaguar y comenzó la era del Olmeca, sabio y fuerte, protegido del Dios que frunció los labios y nunca volvió a reír. Y así, cuando el viento agita las ramas más altas y el jaguar camina sin hacer ruido, o cuando en medio de la selva el corazón se estremece sin razón, tal vez, solo tal vez, es porque aquel amor entre el jaguar y la doncella aún vive en nosotros. Joven. Dicen que los olmecas desaparecieron. Pásalas, ¿ustedes creen que han desaparecido los olmecas? A ver, este jovencito, aquí está el gordito. Ven para acá. Ven, Cristian. Ven para acá. Luego, la muchachita. Ven para acá. Vente. Ven. Vente para acá. A ver, aquí, la niña. Ven para acá. Vénganse para acá. Bueno, antes de que se me olvide que se me pasó, quiero dar las gracias a don Mario Ceballos, que fue padre de don Mario, que lo conozcan. Él hizo el mosaico que está aquí, él fue el que lo hizo. Y además nos trajo a todos, así que doble. Entonces dicen que los olmecas desaparecieron. ¿Ustedes creen eso? Aquí tenemos a uno, ¿ven? ¿Ven acá? ¿Ven la naricita? ¿Ven? Los pómulos, los ojos. Todo, es todo un olmeca. La niña, ¿ven? Un olmeca. Olmeca ya mezclada con maya, pero aquí está, los olmecas no se desaparecieron. Estamos aquí y somos la raza cósmica, descendientes del jaguar y del dragón. A ver, ponme el dragón, ponme el dragón. ¿Dónde está el dragón? En la serpiente emplumada. La serpiente, ahí está. Descendemos los tabasqueños y los veracruzanos, descendemos de los dragones y de los jaguares. Así que tienen que estar orgullosos
de ser olmeca. Mira que es, pero maya, pero verle la nariz chata. Oh, pues, ok, gracias. Entonces volvamos otra vez. Bueno, a mí me toca empezando. La cabeza olmeca sí está bien, pero compartimos con los veracruzanos tener cabezas olmecas, pero no, la cabeza olmeca en sí no nos representa a los tabasqueños. Los tabasqueños nos representan los mosaicos, porque son los únicos. No hay en otra parte más que aquí de aquí nació en la venta Tabasco. ¿Y qué otra cosa nos representa? La serpiente emplumada. La primera serpiente emplumada que se encontró en toda la historia de antropología y de historia. O sea, aquí nació Quetzalcóatl, aquí nació el mito, o leyenda, o cosmovisión, porque es lo que representa el mosaico, la cosmovisión. A ver, pásame las... Ya no vamos a leer al Pellicer porque el tiempo, aquí hace 100 años, y 25 años después se descubrió el mosaico, y también se descubrió la serpiente emplumada, que es el número 19, el monumento 19, 25 años después, cuando llegaron los petroleros a manchar este recinto sagrado que estaba aquí, porque eso es lo que pasó, se ha destruido por causa del petróleo y la ambición. Entonces, ponme los mosaicos, nada más podemos pasar horas y horas hablando de los olmecas, pero bueno, aquí se queda. Pero vamos a hablar ahorita un poquito del mosaico. Entonces, generalmente se piensa que el mosaico está al revés. A ver, ponme uno al revés de este. Ponme uno. Otro. No hay uno. Bueno, vamos, regresemos. Ok, así es. Y por eso es que se dice que es la cara de un jaguar, que es el mascarón de un jaguar. ¿Sí? Que los ojos y que, en fin, pero no. El profesor Lara Lagunes, en sus estudios, llegó a la conclusión de que es de esta forma. Y tiene toda la lógica, porque representa el cielo, los 4 rumbos y el inframundo, que son 9 niveles. 13 niveles del cielo, los 5 rumbos, el quinquíncule, y el inframundo, que son 9 niveles. ¿Cómo vamos a comprobarlo? A ver, pásame las que siguen. ¿Dónde está el dios del maíz? Aquí. Vean cómo está aquí, el cielo. Estos se encontraron al pie de la pirámide, se encontraron estos dos estelas, son estelas. A ver, los que siguen, perdón. A esta ya les tiré. Ok, entonces aquí tenemos el cielo. Que esto se repite en casi todas las civilizaciones posteriores a los olmecas. Por ejemplo, aquí está la cultura zapoteca. Esta está en Guatemala. Y esta es teotihuacana. Aquí vemos las... Ok, la que sigue. Aquí vemos... ¿Dónde está aquí? ¿Dónde es? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce?
La que sigue. La que sigue. A ver, chicos. La hendidura B. Esa hendidura es un sello de la cultura olmeca. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice qué número es este? El número 4. Monumento número 4, ¿en dónde está? Aquí en la venta. Entonces, este es el signo B. Aquí lo tienen. Este es en Guerrero. Este es Mexica. Este se encuentra en Arabia. Allá se fue. Y así, todos los monumentos que se encontraron aquí en la venta están distribuidos en todo el mundo, que no tenemos la capacidad de recuperarlos. Porque no queremos. ¿Ok? La otra. Bueno, el caso es de que nuestro mosaico olmeca representa... Ahí está volteado. Entonces así es como se ve y lo describen de esta forma. Por eso dicen que es el mascarón de un jaguar. Pero ya vimos que no, ¿verdad? Y que no representa el mascarón de un jaguar, sino representa la cosmovisión olmeca, que esa misma cosmovisión es la de los mayas, es la cosmovisión de los zapotecas, es la cosmovisión de los mexicas. Cuando hablan de la cosmovisión mexica, están hablando... Una pregunta para los muchachos. ¿Los mexicas eran contemporáneos de los olmecas? ¿Sí o no? ¿Cuántos años después llegaron los olmecas? ¿Cuántos? ¿Cuándo llegaron los españoles a Tenochtitlan? 1519. 1500. O sea que los mexicas no conocieron a los olmecas. No lo conocieron, pero practicaban su cosmovisión, tenían sus conocimientos de medicina, porque los olmecas aquí nació todos los conocimientos que tuvo Mesoamérica. Ahora, otra pregunta. ¿Los europeos conocían el cero cuando llegaron los españoles aquí? No lo conocieron. ¿Quién inventó el cero? Pues los olmecas. ¿Quién enseñó a los mayas el calendario solar, el calendario lunar, el cero, el juego de pelota? ¿Quién enseñó a los mayas? No, estaban esos en la edad de la caverna. En este mismo monumento número 4, a ver, pásame el monumento número 4. El monumento número 4, si ustedes van y revisan a un costado, está un maya agarrando el cordón. ¿Sí o no? ¿No está agarrando el cordón? El cordón del conocimiento. Por eso es que me gusta mucho el número 4. ¿Sí? Pero no está de lado. O sea, aquí está a un costado. Aquí está agarrando el cordón. Y atrás está un maya agarrando el cordón. La transmisión de conocimientos.
Entonces, ¿quién inventó la numeración? Pues los olmecas. ¿Ok? Entonces, por eso, ¿qué podemos hablar? Usted decía, maestra, ¿qué puedo hablar de los olmecas? Mucho, pero mucho. Podemos hablar de los olmecas mucho porque es la cultura madre de Mesoamérica. Si queda duda, pues ahí está. Grandes matemáticos, grandes astrónomos y de conocimientos de medicina. La que sigue. El inframundo. Bueno, pero vamos a hablarlo del glifo movimiento. Pásame antes, César. Antes de esto, antes. Esa es la greca. Ah, pero, no, perdón. Vamos a ver el signo movimiento. A ver, la que sigue. Otro para acá. El otro para acá. El otro. Otra. Los rumbos, la que sigue. Los 5 rumbos, que ya lo vimos. El dios del maíz. La que sigue. La que sigue. Ya no apareció el signo movimiento. Ya se movió. Bueno, entonces, este es aquí. Bluetooth Aquí connected. está. Aquí está. Tuche. Aquí. Signo movimiento. Este es el signo. Este sigue siendo el número 4. ¿Dónde está el número 4? En la venta. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Y en todas las culturas posteriores a los olmecas aparece el signo movimiento. Bluetooth connected. Cuando ustedes vayan y vean el signo movimiento, el glifo, la unión de las 2 serpientes, la formación de la cruz, todo eso es olmeca. Y en todas las culturas están estos signos. Por eso, en donde podemos decir que en todas partes y hasta la actualidad usamos esos símbolos. ¿La que sigue? Entonces, esta es la representativa de la venta Tabasco, de la cultura. Debía de ser esto, no la cabeza olmeca, porque la cabeza olmeca, pues hay más en Veracruz que aquí. Pero en cambio esto es único, no hay más en otras partes. ¿Alguien tiene otra opinión? Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. ¿Sí o no, maestra? Ok. Centro ceremonial, pues aquí en la venta está su primer centro ceremonial. Juego de pelota también, la que sigue. Entonces, el caso es de que la venta es la primera representación de un pueblo ordenado, de norte a sur, donde todavía hay drenajes pluviales. En Villahermosa no tenemos drenaje pluvial. ¿Se imaginan? No tenemos drenaje pluvial actualmente. Los olmecas de la venta empezaron a usar el drenaje pluvial. ¿Estaban atrasados? Nosotros somos los atrasados. No tenemos drenaje. ¿Ve? Cuando llegaron los españoles creían que la tierra era plana. El promedio de vida de los europeos en aquel tiempo eran de 30 años. Una persona de 40 años era anciana, ya. En cambio aquí, la promedio de vida aquí en ese tiempo era de 50 años. Por eso es que se decía que su ciclo era de 52 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese detalle? Cada 52 años se renovaba el mundo, pero era por más o menos era la esperanza de vida. ¿Sí?